Cuando empecé a leerlo, porque es un documento que se escribe en primera persona, cuando empecé a leerlo creí que sabía que era profesionalismo. Sin embargo, y bueno, ¿qué es lo que pasó? Primero creí tal cosa, luego, y finalmente, y después de todo esto, estoy convencido o creo que altruismo es, ¿verdad? Y es muy importante para la vida de los médicos en formación. Eso es lo que hay. Es mucho más complejo que esto. Estas son las básicas reflexionarias, las sofisticadas. Pero si no haces esta, no puedes llegar a la reflexión. Porque la reflexión es identificar, encontrarte con la información y reconocer sus características esenciales. Luego, compararlo con tu vida y con tus experiencias. Luego, relacionarlo, que es un poco más difícil, y que también lo veremos ahora. Entonces, pasemos a, ya hicimos comparar. El próximo es después de comparar, ¿qué podría ser? Algo que hicieron, pero es que la narrativa no tanto. Lo que ocurre luego es que con esa también podemos decir procedimientos. ¿Qué ocurre paso a paso? Nuestras habilidades cognitivo-lingüísticas ya hemos visto lo de escribir, comparar. Ahora vamos a decir explicar. Cuando a mí me piden explicar, ¿yo qué pienso que tengo que hacer? ¿Cuál es la diferencia con argumentar? La vamos a ver luego. Explicar. Muy bien, pero centrémonos en explicar. ¿Qué creen que es explicar? Como como definir los procesos, definir los procesos de algo, sus propiedades. O sea, a diferencia de la descripción que era definir pues decir, mostrar las propiedades, la explicación ya sería trascender. Explicar es decir qué, es decir para qué. ¿Por qué y por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Explicar es decir cómo o decir por qué. Pero en todo lo que vamos a trabajar nosotros, explicar es decir cómo, es decir un procedimiento. Y cuando vamos a decir por qué, vamos a utilizar el verbo justificar. Entonces, cuando a mí me piden, como en biociencias, explicar cómo las proteínas es... bueno, entonces, ¿se acuerdan del arroz con leche que vimos hace un rato? Explique cómo se hace un arroz con leche. O explique la receta del arroz con leche. ¿Qué incluye eso? ¿Qué harían? Describir los pasos. Decir los pasos, enumerar los pasos y decir qué ocurre o qué hay que hacer en cada uno de ellos. Si mi profesor de biociencias en la sesión 16 me pide explicar cómo las proteínas se sintetizan en los ribosomas y son transportadas al núcleo, y para eso tienen que leer un documento que les voy a pasar. ¿Qué implicaciones tiene eso para la lectura? Yo tengo el documento, se llama el nucleolo como un regulador del envejecimiento celular. El resultado esperado de la clase es explicar cómo las proteínas se sintetizan en los ribosomas y son transportadas al nucleolo. El tema es voy a poner la matriz de biociencias, clase 16. El profesor espera esta línea. Voy a subir un poquito, que apenas los mareo un poco. ¿Sí lo ven bien? El profesor, el resultado del aprendizaje esperado es que explicar cómo las proteínas se sintetizan en los ribosomas y son transportadas al núcleo. Contenido, núcleo y ribosomas, este es el nombre de la clase. ¿Qué hay que hacer? Realizar la lectura del artículo el nucleolo como un regulador del envejecimiento celular con el fin de identificar las funciones del núcleo en el envejecimiento celular
molecular, identificar las señales de exportación e importación al núcleo y analizar la integración núcleo-citoplasma para la expresión de la información genética. 2. Presentar y discutir los resultados experimentales del artículo complementario. Si ustedes ya han leído así, en la plataforma está igual. Si ustedes ya han leído así lo que tienen que hacer para esa sesión 16, ¿qué tienen que hacer cuando empiecen a leer el artículo? ¿Qué tienen que pensar? Acuérdense que el aprendizaje es intencionado. Cuando el aprendiz no es intencionado y no sabe gestionar el aprendizaje, empieza el nucleólogo como un regulador que está en mil cosas y de pronto, esto es lo que hay que leer. ¿Y qué es lo que generalmente saca? Los aspectos se informan del texto, ¿no? ¿Qué es el nucleólogo? ¿Para qué sirve? Y así llega a la cosa. Sus profesores están siendo absolutamente explícitos. Y entonces el profesor le pregunta, bueno, explíqueme por qué las proteínas tal cosa o cómo las proteínas hacen tal cosa. Eso no estaba en el libro, eso no estaba en el artículo, porque es que las relaciones entre la información no siempre aparecen explícitamente en el texto, tiene que crearlas el aprendiz. Entonces, es de esta forma que ustedes tienen que leer su aula, para saber cómo hacen la lectura. Si es explicar cómo, yo tengo que decir los pasos que intervienen para que el nucleólogo, el núcleo, para que las proteínas puedan hacer determinada función. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ocurre eso? Para eso tengo que saber qué son las proteínas. Eso sí, lo doy por descontado. Si no sé eso, entonces ya no puedo seguir. Y tengo que saber el procedimiento. Entonces, ¿cómo voy a leer este texto? Pensando en el producto del aprendizaje, que es el resultado del aprendizaje esperado. Si al final de leerlo ustedes no pueden explicar eso, créanme que no hicieron lo que han hecho. Por eso damos esta clase. Por eso los 3 pilares del nuevo libro incluyen aprender a aprender, habilidades cognitivo-lingüísticas y habilidades comunicativas, que me falta y ahora se los explico. Cuando yo vengo a leer y a estudiar, no solamente estoy muy clara en qué es explicar, y yo sé explicar, es decir, cómo ocurre algo, es que cuando yo lea o al final de leer tengo que haber transformado esta información para yo tener un discurso explicativo sobre ese tema. Si no, no he aprendido. Jóvenes, siempre que ustedes se inviertan en una tarea de aprendizaje, tienen que tener el resultado en la mano cuando terminen. Si no, aunque hayan estudiado 10 horas, y si a pesar de estar haciendo lo que debo hacer, no lo consigo, entonces pidan ayuda, porque sí puede estar pasando algo en el proceso. ¿Listo? No es leer desinformado, es leer buscando un resultado, teniendo siempre un producto del aprendizaje. Explicar cómo ocurren las cosas. Luego hay otra. Yo les voy a explicar algo. Bueno, sí, ya me acuerdo. Les había dicho que el nuevo trivium era aprender a aprender, que hemos hablado mucho de la gestión, luego las habilidades cognitivo-lingüísticas, que son esas que estamos viendo, y tercero, habilidades comunicativas. Yo puedo entender cómo, ¿sí? Me siento a leer y al final digo, he entendido cómo las proteínas se sintetizan en los ribosomas y son transportadas al núcleo. Pero además de eso tengo que dar un paso más, y es cómo digo eso que he comprendido. Hay gente que es muy buena y yo tengo la idea, yo lo sé, pero vaya a decirlo y no lo sabe decir. Esa es otra parte importante, porque la evidencia de que ustedes han comprendido es lo que dicen los textos orales y los textos escritos. Eso es algo que quiero que incluyamos siempre cuando estemos aquí. Cuando yo hablo en una comunidad científica, hay un texto oral, al que tiene la precisión, la sofisticación de los textos escritos, pero hablar.
Ya no vamos a hablar como si estuviéramos en la cafetería o como si estuviéramos hablando muy naturalmente sobre las cosas. Ya pocas cosas van a ser naturales, todas van a ser muy intencionales. Entonces esa es la tercera parte del nuevo libro que la iremos dando de a poquito. Ya hoy en la primera sesión ya dimos en gran medida las cosas. Listo, entonces explicar es decir cómo. Y cuando a mí me piden justificar, ¿qué será entonces lo que me piden? ¿Qué? El porqué. El porqué. ¿Y cómo llego yo a encontrar el porqué de una cosa? Pero entonces ahí sí, si justificar es el porqué, ¿qué es argumentar? Argumentar es dar tu punto de vista y defenderlo con ciertos argumentos. Y los argumentos probablemente son razones, ¿no? Entonces, tanto el argumentar como el justificar hay que decir por qué. Lo que pasa ante una situación, ¿no? Es una tesis. Que en justificar yo estoy diciendo la razón de un hecho irrebatible, o sea, es así, no estoy convenciéndote de nada. Esto ocurre por esto. En cambio, el argumentar es diferente, tienes que persuadir al otro de que tus razones son las apropiadas o son tan buenas como otras, ¿sí? Y pueden resistir los contraargumentos. Entonces, si el profesor te pide justificar, si yo les digo, bueno, justifiquen por qué la bandera de Colombia la constituyen tres franjas, amarillas y rojas. O justifique los colores de la bandera de Colombia, justifique por qué la bandera tiene esos tres colores. No tienen que convencer a nadie de que es amarillo, azul y rojo, por eso no es una argumentación. Es una justificación. Mire, bueno, porque Amarillo por el oro, azul por los mares y rojo por la sangre. Esa sería la justificación. La argumentación sería más a favor. no, aquí solo queremos justificar. No, es más que tengo la duda. O sea, no La ampliación no encuentro la diferencia entre justificar y argumentar. argumentar tienes que persuadir al otro, tienes que convencerlo. Es más cuando hay una situación controvertida. Por ejemplo, queremos escoger una bandera para este curso. Si todos fuéramos a escoger una bandera, cada uno va a argumentar, va a proponer una bandera y va a argumentar por qué los colores de su bandera son los mejores para este grupo. Eso es el argumento. En cambio, ya en nuestro caso de justificar, la bandera es así. Lo que vamos a decir es por qué decidieron hacerla así. Bueno, me han dicho, ¿qué fue lo que me dijeron otra vez? Manuela, ¿me dices por qué la bandera tiene tres franjas? Por el olor del país, por la sangre de los Muy bien, tú también ya nos contaste. Quiero que sean de ahora en adelante muy sensibles a lo que dicen los otros y al uso del lenguaje y al formato en que lo dicen. Muy bien, es una buena respuesta, pero vamos a llevarla con unas habilidades comunicativas, con unos recursos comunicativos más sofisticados. Y la primera variable que vamos a incluir es la precisión. Entonces ya me dicen por qué la bandera de Colombia tiene tres franjas, amarillo, azul y rojo. Te digo, mira, la bandera de Colombia efectivamente tiene tres franjas, amarillo, azul y rojo, y cada uno de estos colores fue escogido gracias a una razón. La primera es que es amarillo para que representara las riquezas del país. El rojo representa la sangre que derramaron los combatientes de la independencia. Y finalmente el azul corresponde a los mares, porque este país tiene dos mares y era muy importante que en la bandera se representara eso. ¿Igual o diferente? Y no son cambios muy grandes, son cambios pequeños que solamente ocurren si nos hacemos más conscientes de ampliar la información o precisarla y ampliarla. Entonces ahora no nos vamos a ir sin hacer un ejercicio, cada uno va a decir por qué decidió estudiar medicina. Les voy a dar el ejemplo que no deberían hacer, que es el estudiante
estudiante desprevenido, ¿no? Que llega por primera vez a la entrevista y dice, bueno, ¿por qué quiere estudiar medicina? Yo quiero estudiar medicina, mira, es que siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente, entonces me parece que en esta profesión no puede ayudar a la gente y bueno, también sabes que mi papá es médico y me ha parecido chévere y no sé, esta universidad también me gusta, por eso quiero estudiar medicina. Esa es una opción. Ese es el desprevenido. Va cogiendo las ideas como le van saliendo, a medida que se va acordando. El aprendiz intencionado sabe que justificar es decir razones. Y entonces lo primero que tiene que decir es, yo estudié medicina por 3 razones. La primera es porque tengo una personalidad que se expresa de manera importante en ayudar a las otras personas. Me encanta eso. La segunda, porque mi familia es una familia de médicos y bueno, nada, tengo la medicina en la sangre. Y la tercera es que pienso que la medicina, que este es un país que necesita muchos médicos porque los países en guerra suelen requerir mucha atención humanitaria, médica, de rehabilitación y creo que es un compromiso moral y social que tengo con este país. La diferencia. ¿Listo? El desprevenido, el intencionado. Después de esta clase, nadie va a hablar desprevenido. Aquí todo el mundo pensándolo. Y argumentar, bueno, entonces justificar. En biociencias de nuevo tiene un objetivo que se llama, un resultado de aprendizaje esperado que se llama justificar la diversidad funcional de las proteínas como macromoléculas informacionales. Y tienen que leer. Entonces, si la profesora lo que quiere es eso, lo que yo tengo que hacer es, una vez terminada la lectura, tengo que saber decir por qué las proteínas son macromoléculas informacionales. ¿Qué les permite hacer eso? Tengo que saber qué es una proteína, tengo que saber qué son macromoléculas, tengo que saber qué significa informacionales, tengo que saber cómo ocurre el proceso y tengo que saber por qué. ¿Por qué ellas tienen esa función? Describir, comparar, explicar, justificar, ¿por qué implica entonces establecer relaciones de causa-efecto? Como las proteínas tienen estas funciones y estas características bioquímicas y demás, por eso ellas pueden convertirse en macromoléculas informacionales porque se pueden unir de determinada forma. En cambio, los lípidos, por ejemplo, no tienen esas características y no pueden hacerlo. ¿Sí? Eso. Luego, argumentar es lo mismo, pero para convencer. Yo no tengo que convencer a nadie de que las proteínas hacen eso. Eso es un hecho ya estudiado, creo. Si no, pregúntenle a María o a las profesoras de bioquímica. Es diferente a que si en profesionalismo están hablando del altruismo y de la excelencia, les pregunten por qué el médico, este médico en esta situación no obró con excelencia, profesionalismo y demás. Argumente eso delante de sus compañeros. ¿Sí? Eso se refiere a argumentar. Era un recorrido por las habilidades cognitivo-lingüísticas más básicas, pero era muy importante, porque como hemos venido hablando de la gestión del aprendizaje, ¿qué voy a gestionar si no sé qué tengo que hacer y cómo hacer? Entonces, todos sus resultados de aprendizaje comienzan con un verbo. Ojo, su lectura, la lectura de las actividades que hagan para la clase, cada una de las cosas que tiene que hacer, tiene que garantizarles que cumplan eso. Y que no solamente lo entiendan aquí, sino que también practiquen cómo decirlo. Hay gente, de nuevo les digo, que es muy buena entendiendo, pero muy mala diciendo lo que comprende del mundo. Y eso da el mismo resultado que si no supiera. Porque tiene que dar evidencia en este currículum o por escrito, oralmente menos, se estrangula un poco,
clase tienen que hacerlo por escrito en los ensayos y respondiendo preguntas. ¿Listo? Hay una tarea, por supuesto, que está en el aula virtual y si la leyeron, que dice elaborar un glosario como ustedes quieran, con dibujos, con cómics, con posts como los que salen en Facebook, como quieran. Para que sea más fácil la tarea les voy a decir. Ustedes están en... ¿Tienes clase? No, perdóname. Ya salimos. 2 minutos. Bueno, imagínense que ustedes son estudiantes universitarios, o como efectivamente lo son, pero les han pedido explicarles a niños de sexto, no, de quinto de primaria, cuáles son las habilidades cognitivo-lingüísticas, cómo pueden ellos usar. No, simplemente decirles cuáles son. ¿Qué son eso? ¿Qué es eso? Peor, se entiende menos. Ustedes hoy, que ya hicimos una clase sobre habilidades cognitivo-lingüísticas, que son describir, definir, que ahorita les digo resumir, explicar, comparar, justificar, argumentar, tienen que salir a hacer un documento con gráficos, eso, una presentación en PowerPoint, en Prezi, lo que quieran, o un afiche, un graffiti, que le permita a los niños de quinto de primaria entender las habilidades cognitivo-lingüísticas, cuáles son y cómo. ¿Sí? Bueno, esa es la tarea. La próxima clase, ustedes no tienen clase en la mañana el lunes porque aún no ha empezado el módulo de historia. O sea que tienen ese día, esa mañana, para terminar de hacer esta actividad y la entregan la próxima clase, que es dentro de 15 días, y daremos otro tema, que sigue comprensión de lectura y escucha. Y tiene mucha relación con esto.